Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Vengo a compartir contigo un tema interesantísimo. Vamos a hablar de emociones, hormonas y obesidad y la relación entre esos tres temas, que está fascinante. Quiero hablarles de esto. Vamos a hablar un momentito, fíjense. Muchas personas no se explican por qué cuando están pasando problemas de dificultad en su vida, problemas con el jefe, problemas de matrimonio, problemas de familia, apretamiento económico, no se explican, diantre, pero ¿y por qué no puedo bajar de peso? Pues déjenme decirles que hay una relación directa entre las emociones, las hormonas y la obesidad. ¿Y por qué lo quiero compartir con ustedes? Porque si se lo explico, usted puede defenderse de esa situación y saber lo que está pasando y por qué está pasando. Uno no puede resolver un problema que uno no entiende. Así que vamos aquí al grano, fíjense. Mira cómo funciona esto. El cuerpo humano es un organismo perfecto. Aunque uno tenga un cuerpo humano que esté gordito, sigue siendo un organismo perfecto. Inclusive para que llegara a estar sobrepeso, tiene que haber pasado ciertas cosas que lo pusieron sobrepeso. Que de eso que se trata Metabolismo TV, de ayudarle a usted a ponerlo otra vez en forma o a controlar la diabetes. Pero mire cómo funciona el mecanismo. Cuando una persona percibe, fíjese, usted tiene su vista. La vista, por ejemplo, es una percepción. Uno percibe. Percepción. Los oídos son para oír, para percibir también. El tacto es para percibir. O sea, que nosotros vivimos la vida percibiendo. Percibimos algo bueno, percibimos algo malo, pero lo primero que viene es la percepción. Nosotros percibimos. Cuando percibimos, eso que percibimos, que es lo que vimos, lo que oímos, lo que sentimos, eso pasa ahora al pensamiento. Y el pensamiento es donde nosotros comparamos lo que nosotros percibimos con lo que hemos vivido anteriormente. Si uno una vez lo asaltaron, lo atacaron en un pasillo oscuro, pues uno tiene en su mente guardado la idea de que los pasillos oscuros son peligrosos. Ahora viene y entra a un pasillo oscuro de casualidad en otra época y percibe esa oscuridad y el pasillo y de momento le puede recordar lo que había experimentado anteriormente y ahora entró al pensamiento. Ahora, cuando entra al pensamiento, lo próximo que uno hace es que uno evalúa. Evalúa es que uno decide, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Esto hace daño o esto hace bien? ¿Esto me conviene o esto no me conviene? ¿Esto me ayuda con mis metas o me las destruye? Percepción, lo trae el pensamiento evalúa. Y cuando el pensamiento evalúa, pues va a haber una reacción. Si uno percibió una buena noticia, si uno percibió que alguien que uno quería le estaba diciendo algo bonito a uno, pues entonces todo esto es agradable. Pero cuando uno percibe algo peligroso, algo problemático, automáticamente entra el pensamiento, se evalúa y hay una reacción, digamos, negativa, más violenta. Y esa reacción, que es una reacción de tipo nervioso mental, va a afectar el cuerpo porque va a afectar las glándulas. Las glándulas que hacen las hormonas. Ejemplo, vamos a ponerlo esto en blanco y negro para que lo pueda entender. Nosotros todos tenemos una glándula principal aquí que se llama la glándula tiroides. La glándula tiroides es la glándula que hemos hablado anteriormente que controla toda la energía del cuerpo, todo el metabolismo que tengamos. Cuando una persona tiene problemas de tiroides vaga, pues va a tener un metabolismo lento. Y tiene un metabolismo lento, pues va a engordar. Y además de eso se deprime y se le cae el pelo, y los pies y las manos están frías, y está cansado, y no adelgaza, y tiene estreñimiento, y duerme mal, y todo lo otro desastroso que pasa cuando una persona tiene hipotiroidismo, que tiene la tiroides afectada, ¿no? Ahora, ¿cómo se afecta la tiroides? Pues le voy a decir cómo se afecta. Se afecta de la misma forma. Uno percibe algo peligroso, algo problemático, entra al pensamiento, lo evalúa, reacciona
esa reacción afecta a la glándula afecta entonces cuánta hormona, si produce más o de menos. O sea, que muchas personas terminan con obesidad simple y sencillamente porque tienen una situación donde tienen una emoción negativa, coraje, temor, ansiedad, lo que traen los problemas, y esa emoción va a afectar por esta cascada de eventos, una percepción, un pensamiento, una evaluación, una reacción, la glándula, y automáticamente afecta a las hormonas. Y ahora el cuerpo se le afecta a la tiroides y ahora esa persona tiene hipotiroidismo. Se ha visto, y hay expertos que aseveran que todas las personas que tienen problemas de diabetes se han afectado a la diabetes, le achacan el hecho de que sea y que hereditaria. Es verdad que hay un factor hereditario, eso no lo niego, pero la mayoría de las personas que tienen diabetes o tienen hipotiroidismo han pasado generalmente por algún evento traumático de emoción que causó todo esto, que le hizo daño a la glándula, que ahora tiene problemas hormonales. Así que muchas veces cuando tenemos de emoción, ¿verdad? De emoción vamos a pasar a esfuerzo, porque todo esto se convierte en un esfuerzo, y de aquí vamos a la obesidad. Muchas de esas personas que hoy vemos que están gorditos son personas que han tenido divorcios aparatosos, pérdida de seres queridos, rotura de sus sueños de la vida, y eso mismo ha hecho que toda esa emoción causó todo esto y afectó las hormonas. Al afectar las hormonas puede usted ir al médico o lo que sea, pero la realidad es que no lo puede controlar. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el metabolismo? Pues tiene que ver porque cuando usted tiene un cuerpo que está hidratado, o sea que tiene suficiente agua, que come bien, algo como la dieta 2x1 o la dieta 3x1, que tiene vitaminas y minerales, pues ese cuerpo está mejor preparado para soportar el impacto de esa percepción. O sea, no es lo mismo el efecto de una emoción negativa en una persona que está en buen estado con su cuerpo a una persona que no duerme bien, que tiene el cuerpo lleno de hongo, que tiene el sistema nervioso ya alterado, que le faltan vitaminas vitales para funcionar la tiroides. Cuando recibe esa percepción de una mala noticia, le afecta el pensamiento, lo evalúa, reacciona, le afecta a la glándula y termina con un problema hormonal. Y de ahí, pues los únicos que ganan chavos son, nosotros aquí en Puerto Rico decimos chavos, en otros sitios dicen dinero, acá acostumbramos a decir los chavos, ¿no? El único que gana dinero es el médico, porque entonces va a tratar de reparar un problema hormonal que fue causado principalmente porque la persona tenía fuera los básicos de su cuerpo. Entonces, ¿de qué trata Metabolismo TV? Trata de enseñarle, con la ayuda del libro Poder de Metabolismo, cómo usted mantener la salud para que cuando tenga una percepción negativa no se le afecten las hormonas y termine usted con un problema de obesidad. ¿Y sabe qué? La verdad siempre triunfa.